La palabra el mensaje que vamos a tener esta mañana es de mucha bendición, porque vamos a ver algo muy importante en nuestras vidas y que Él nos ha dejado en su palabra para poderla entender. Y es el que tiene oídos para oír, que escuche. El que tiene oídos para oír, escuche. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios no había cerrado sus oídos. Lo había hecho deliberadamente. Y antes de empezar con el capítulo 13, él ya estaba triste porque un capítulo anterior, momentos antes, un día anterior, o ese mismo día, ya a él deliberadamente lo hacían con pleno conocimiento, en donde ellos habían cerrado sus oídos, cerrado sus entendimientos total hacia él. Y no le quedó otra cosa más que Jesucristo decir: hasta aquí, les voy a dar la espalda y me voy a dedicar simplemente con los que tienen oídos para oír y ojos para ver. Y es que lo que pasó fue que andaba un grupo de fariseos, de judíos, que lo único que andaban atrás de él, lo único que andaban haciendo es ver cómo lo podían atrapar en algo falso, en algo de un pecado. Ellos conocían el Antiguo Testamento muy bien, el Torá, todo lo que él hablaba, y estaban viendo lo que nunca antes se había visto. Estaban viendo los milagros, estaban observando cómo los ciegos recuperaban la vista, cómo paralíticos volvían a caminar, cómo muertos volvían a recobrar la vida. Y aún así, ante él, con los oídos totalmente cerrados, pero porque ellos así lo habían decidido, ya habían endurecido su corazón, no tenían una disposición, por lo tanto no entendían el mensaje, todo lo que Jesucristo estaba hablando y estaba haciendo. Entonces le dijeron con plena conciencia, como te digo: miren, ustedes podrán decir todo hacia mí, pero hacia el Espíritu Santo no voy a aceptar que se le ofenda, que se le entristezca, que se le difame, etcétera. Porque ellos decían: en el poder del diablo es lo que tú estás haciendo. Eso es lo que tú estás, no lo estás haciendo en el poder de tu Padre, como dices, en el poder del Espíritu Santo. Lo estás haciendo bajo el poder del diablo. Y tu padre es el diablo. Entonces él dijo: miren, esto es un pecado imperdonable. Imperdonable. Para nosotros es muy difícil que llegue esto a suceder, porque tendrías que difamarlo abiertamente y con una conciencia, ¿no?, de negar lo que Dios está haciendo en el mundo, en su vida, en lo que está escrito, etcétera. Entonces ya ellos, creyendo que hacían un bien a Dios, estaban cerrando sus oídos, y cuando cierras los oídos, ya no entiendes la palabra.
ya no la entiendes y se vuelve para ti, pues, un buen somnífero, te duermes, ya no quieres leer la Biblia, ya inclusive hasta comienzas a difamar la obra de Dios. Mucha gente que nacieron bajo en hogares cristianos y se convirtieron en unos verdaderos asesinos, etcétera, etcétera, endurecieron su corazón, pero ellos negaron, simplemente amaron más las tinieblas, como dice la palabra, más que la luz, y decidieron irse para aquel lado. Pero el llegar a difamar al Espíritu Santo de esa forma, no creo que ahorita ante Dios puedas hacer eso. Entonces, lo que él hizo, bueno, dijo, ahora voy a comenzar a hablarles en parábolas, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan. En este pasaje ahorita lo vamos a leer, y se conviertan. Fíjense qué importante esto. Esta es una promesa. Y se conviertan y yo los sane. Y se conviertan y yo los sane. O sea, hay como que hay un compromiso cuando tú escuchas la palabra de Dios, la agarras, la tomas y es tuya. Y tienes una revelación. Y sales con la palabra y la meditas y la estudias. Dios está obligado prácticamente es una promesa que te hace, y yo los sane. Y es lo que él dijo, ya no. A este pueblo judío ya no. Les voy a hablar a través de parábolas. Ahorita les vamos a leer este pasaje de Jesucristo cuando les dice sobre que ya no se conviertan. Entonces las parábolas era algo muy difícil de entender, como vamos a ver. Las ilustraciones son otra cosa. Cuando tú tienes una ilustración, es para que tú puedas entender esa enseñanza. La parábola es una enseñanza en sí. ¿Ok? La parábola siempre empieza, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante a, y ya te comienza a soltar la parábola. Y te está hablando sobre algo, pero muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Una ilustración, no. Es muy fácil de entender porque viene a ayudar a la predicación. Como tenemos, por ejemplo, aquella ilustración, dice que el que construye su vida, su casa, sobre la arena, cuando venga una tormenta, cuando venga las corrientes, las aguas, como las estamos viendo ahí en los cauces de los ríos, la gente que ha construido, ahorita que el país está recibiendo mucha lluvia, cómo vienen las inundaciones, porque el agua siempre va a tomar su cauce, ¿no? Entonces, cuando construyes tú sobre la arena, pues es una casa muy frágil. Y que muy diferente que cuando tú construyes tu casa, le dice, y la haces sobre la roca, algo firme. Entonces les estaba explicando muy bien que el que construye su casa sobre la arena, pues lo estás haciendo bajo, como tú te dé la gana, bajo tus esfuerzos, como tú llevas tu familia, como tú quieres, sin tener en cuenta a Dios. Y cuando vengan los problemas, necesidades, enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, hijos de rebeldía, etcétera, o cosas así, tentaciones, pues esa casa se va a desbaratar. Tú has visto mucha gente que no tiene a Dios y que dices tú, ay, qué bonita esta gente. Lo único que les falta es tener a Dios en sus vidas. Porque
tienen buena vida, tienen buen hogar, tienen buen trabajo, buenos ingresos, son muy bendecidos, etcétera, etcétera. Y tienen muchas cosas que los estás calificando por lo que ves, no por lo que son ellos, sino por lo que ves. Y construyen así, pero los estás viendo ahí, pero cuando venga el problema, a ver si vas a poder soportar eso. Entonces te los encuentras a los años y le preguntas, ¿y cómo va tu matrimonio? Eso sucedió con un amigo hace poco y me dice, ¿no supiste que me separé? Oye, pero yo los veía tan fuertes, tan unidos, peleando en la vida juntos, con la familia, etcétera. ¿Y cómo esto, no? En un poco tiempo que te deja de ver, de convivir contigo. Y me llamó mucho. No, le dije, no sabía. Y de hecho, pues me impacta, le digo. No, sí, me dijo, tuvimos un tiempo, una separación, nos apartamos y volvimos a intentarlo y no se pudo. Ahora yo ando con otra persona acá, y tengo otro hogar, tengo bla, bla y todo. Pero no tienen a Dios. Él no está construyendo sobre la roca. No construye él sobre la roca que es Cristo. Entonces está expuesto a ello. Si para los que construimos en la roca es difícil, cuanto más para aquellos cuando tú llevas tu hogar y a los 30, 40 años, 50 años, como decía un amigo el sábado, me dice, no, pues nosotros tenemos 43 años de casados, pero ya, dice, me estoy cansando, dice, jugando con ella, ¿no? Y le dice, no, le digo, ahorita cambiar de caballo, ya no, le digo, ya es muy tarde, le digo, andar cambiando de caballo a esta edad. Entonces le digo, ya con esa, pero han construido su casa sobre la arena, en donde venga las torrentes, los problemas, y la van a tumbar. Esa es una ilustración que Dios nos hizo ver y que nos hace que todo lo hagamos en la roca que es Cristo. Entonces, empezando en el capítulo 13 de Mateo, viendo la nueva la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, más tarde, ese mismo día, fíjate, ese mismo día lo habían, yo creo que por la mañana, ya le habían dicho eso a Jesucristo y él había tomado la decisión, como hablamos ahorita, de hablar simplemente en parábolas. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Y pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él entró en la barca, una barca que estaba allí, y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Como muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Y así él cuando nos dice algo, dice, escuchen, entiendan. Un agricultor, dice, salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. ¿Quiénes son esos pájaros? Es el maligno. Es como ahorita está sembrándose esta semilla en nuestros corazones y no la entiendes. No la entiendes, no la escuchas, tu mente anda divagando, la semilla va y cae a donde debe de caer. Pero hay una tierra no buena, es tierra dura, la del camino por donde pasa la gente. Y cuando el enemigo ve que tú no la recibiste,
que no la recibiste, no tuviste revelación de lo que cayó en tu mente, en tu corazón, viene el enemigo y te la roba, te la quita, se sale de tu vida. Y entonces les dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierras fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y les dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así como te la dejo, si estuviéramos nosotros ahí oyendo esto, sin tener ya la revelación, sin saber de lo que se trata, sin decirte un poquito más lo que te dije ahorita sobre el camino, te quedas tú. ¿Qué quiso decir? Ellos conocían del sembrador y cómo sembraban, ¿no? Y cómo iban caminando ellos y tirando las semillas y esparciéndolos por donde caminaban. Y caían en diferentes partes las semillas. Eso lo conocían bien. Entonces, pero lo otro es difícil de entender si no tenemos la revelación. Por eso, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes, les dijo, se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros, no, ya no. A los que escuchan, o sea, hay una disposición de parte tuya para recibir lo que está entrando a tu mente. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia. En abundancia, los que escuchas la palabra de Dios. Por eso es tan bonito y tan importante ir a la iglesia, ir a la congregación, a escuchar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que te la está revelando. Ya mañana si nos reunimos y comenzamos a platicar cada uno del día anterior, ¿qué es lo que recibió? Miren, nos vamos a sorprender en ocasiones cómo hay gente que recibió una revelación que ni al caso de lo que se habló. Ya me he encontrado con que, oiga, lo que habló aquella vez me impactó. Yo no hablé nada, yo no traía ese objetivo, no traía esa dirección de la plática, etcétera, para decir eso que tú recibiste. Porque el Espíritu Santo aprovechó cuando él estaba escuchando, recibiendo, para darle a él. Porque todos traemos diferente en nuestros corazones, diferentes necesidades. Y él está trabajando en nosotros en diferente nivel. ¿Y qué es lo que necesitas? A veces pueden decir a alguien, no, qué palabra tan bonita, qué bien habló de la sanidad. Yo no hablé de la sanidad, estaba hablando de otra cosa. Pero pues Dios le reveló eso. ¿Por qué? Porque escuchamos. Y eso estaba profetizado. Mateo es un evangelio, tenemos oportunidad de hablar de los 4 evangelios, por qué 4, etcétera, pero Mateo, la palabra que a él se le reveló por el Espíritu Santo, que le recordó todo lo que había pasado para que escribiera el evangelio, estas buenas noticias, él fue dirigido a una parte especial, que eran los judíos.
Otra fue para los gentiles, otra fue para la iglesia y otra fue para los griegos. El de la iglesia, la más bonita y con mucho amor, es la de Juan. Es la de Juan. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vemos aquí en Mateo? Que Mateo hace mucho uso, como era para los judíos, que de las profecías se estaban cumpliendo. Entonces les dice, pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Entonces, pues ellos miran, dice, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Entonces, recuerden aquello cuando él sanaba, lo hacía a propósito, que sanaba a muchos enfermos, el sábado, el día de reposo, que para los religiosos era lo máximo, ya estaba arriba del hombre, cuando en realidad había sido para el hombre, como es el domingo para nosotros ahora, que es lo más importante que debe de haber en nosotros, ir a escuchar la palabra de Dios, porque es el día de Dios. Pero antes se le añadió tanto, que era una esclavitud el sábado, ya no era una bendición. Entonces, les digo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no lo van a comprender, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. O sea, como te dije ahorita, lo han hecho deliberadamente. Ellos decidieron hacerlo. El diablo no tiene autoridad para hacértelo. Es que dices el diablo, debe ser el diablo, me imagino. Otro quedándome la culpa a mí. Eres tú el que tomó la decisión. Eres tú el que ya no quiere saber nada. Oye, ¿y por qué no has ido a la congregación? Porque, no sé, ya no. Oye, pues deberías de acercarte o ir a otra iglesia o algo. No, yo ya he ido mucho y todo, y estuve yendo con mi esposo. Fui 3 años, pero la verdad, yo por eso, cuando hubo los bautizos, yo no me quise bautizar con él. Ese es un testimonio de una persona, pero yo nunca aprendí nada. No fue, eso no le echen la culpa al diablo. Eso es muy fácil, porque cuando algo nos pasa, siempre buscamos culpables en algo. Si algo te pasa médicamente, el médico, rápido buscar culpables. ¿Y se tomó el medicamento? Pues no, lo tomaba cuando le daba la gana. O hacía esto, hacía que. Entonces no le estás echando la culpa a la medicina, eres tú. Entonces aquí no le eches la culpa a nadie, somos nosotros los que cerramos nuestros oídos, que decimos, ya no quiero, me enfado, ya estoy viendo, ¿qué horas son? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿A qué hora me voy? Oye, qué largo está esto, qué largo está aquello. O sea, no estás escuchando, no te estás deleitando en la palabra de Dios, no te estás deleitando en lo que el Espíritu Santo te está hablando. No es que yo sea el Espíritu Santo, sino que yo no estoy hablando palabra mía. Yo estoy hablando el mensaje, es Jesucristo el que habló. Hay muchas predicaciones, es cierto, en donde el pastor nomás hace, o el director, lo que sea, hace el mensaje, pero no se basa en la Biblia. Habla de política, habla de muchas cosas, o como a él le parece. Pero aquí no, por eso me respaldo siempre con la palabra de Dios, para que vean que está escrito. Bueno, entonces por eso él hizo referencia a Isaías, que ya había profetizado. Es más, Proverbios 4, versículo 20.
Fíjate lo que dice aquí. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. O sea, te está hablando a ti. O sea, Dios te está hablando a ti. Y te está diciendo, hijo mío. Yo no te estoy diciendo, hijo mío. Presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traerán vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Por eso yo les digo, si están enfermos, es cuando más tienen que venir al hospital. ¿Para qué? Para que el médico te sane, para que luego después me pidas una consulta. No, para que Dios te sane, para que escuches la palabra y entre tu corazón. Y es fácil. Ahora, no se entiende esto. Pues traen vida, el 22, pues traen vida a quienes las escuchan y dan salud a todo el cuerpo. Entonces, si vienes y tú escuchas y tú recibes la palabra, Dios te sana. Dios, y así lo hacía. Él en ocasiones sí fue a ver a algunos enfermos a sus casas, pero por lo general se les llevaban los enfermos. Iban con Dios, oían lo que decía y Dios los sanaba. Porque escuchaban la palabra de Dios. Entraba a su corazón. La palabra de Dios tiene ese poder de hacerlo. Acuérdate, somos cuerpo. El cuerpo es el que se enferma, pero el cuerpo está sujeto al espíritu. Es Dios. Nosotros estamos construyendo nuestra vida en la roca. Pero para que llegue a tu corazón, para que la puedas hacer tuya, tienes que entenderla. Y para poderla entender, tienes que tener al Espíritu Santo. Y y hacerlo con conocimiento. Como tenemos ahorita la comunión, tú tienes que hacer con conocimiento lo que estamos haciendo. No es un ritual. Si no, pues te comiste una galleta y media copita de vino. Ya les dije, no la llenen porque luego se les andan tirando. Se les cae. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad, sino lo que estás haciendo. Tienes conciencia que estás comiendo el cuerpo de Cristo, que es el que te trae ¿qué? Sanidad. Aquí si están enfermos, hagan la comunión en sus hogares todos los días. Todos los días. Realícenlo. Y van a tener sanidad. ¿Y cómo es eso? Pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Él, a mí no. Es algo espiritual. Y le dice todavía, fíjate nada más, sobre todas las cosas, le dice en el 22, cuida tu corazón, pues este determina el rumbo de tu vida. Porque como está tu corazón, así es como vas a recibir. Suponiendo como vimos ahorita con los fariseos. Ellos lo veían, lo estaban viendo, estaban a un lado, veían que esta persona era un ciego de nacimiento. Ya lo conocían. Y lo veían viendo con la vista, ya había recobrado su vista y no le era importante para ellos. Ellos le dijeron una vez, cuando llegó a una sinagoga y sanó a una mujer encorvada, 18 años tenía así, y la sanó y se enojaron. Bueno, le dijeron, ¿qué no entiendes? Oye, tú le dices, ¿qué no tienes más días para sanar a la gente? ¿Por qué no tienes que hacer el sábado? ¿Por qué escoges este día?
sea, no le importaba a la gente, no veían el milagro más grande que sanó. Como cuando estábamos, ahorita me acuerdo que estábamos allá en Nogales y una persona pasa a dar un testimonio y dice que esa persona, cuando entró y dio un testimonio, dijo él: yo sé que aquí hubo sanidades ahorita en la alabanza, porque en la alabanza y la adoración es cuando el Espíritu Santo más se mueve y somos sanados. En la alabanza, en la adoración, cuando tú entras a la adoración, pero cuando estás diciendo: ay, ya van 2 canciones, faltan 2, ya, y es la última, ya nomás terminando esta, ya se sientan. Y pues, estás fuera, pero tú lo decidiste. No te trae nada, no te creas que nada, no pasa, así es tu vida, ni simplemente. Es tu maduración espiritual y ya, y es lo que hacemos. Entonces ellos no veían lo que estaba. Una mujer de 18 años que no viendo el suelo, toda encorvada, todo lo que había hecho. Pero ellos habían decidido y dijeron: ya están endurecidos, ya no ven los milagros, ya no ven a Dios. Entonces continuamos en Mateo. El 16, pero benditos son, fíjate nada más, pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y entonces les dijo: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió. Ya les expliqué ahorita, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyeron el mensaje del reino y no lo entienden, no lo entendieron. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. Me brinco al 23, al último, porque no es, en realidad el mensaje no es la parábola esta. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Los que de verdad oyen y entienden. Pues una persona puede tener como aquí a 3 años acompañando a su marido, domingo tras domingo, porque me dice, él era muy religioso, él no faltaba a la congregación cristiana, porque no es un rito, es un mensaje y es una comunión con Dios. Pero aquella persona pues no recibió nada nunca, pero fue una decisión y todavía lo dice de una forma como que no está mal, está bien, porque el corazón está endurecido y no entiende. Entonces, ¿qué le puedes decir a una persona así? Pues es tu vida, es tu deseo, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Cada quien uno tiene la libertad de hacerlo. Él está a la puerta, tocando la puerta. Tú te tienes que levantar y abrir la puerta para que Él entre. Él no la va a abrir. Él nomás va a tocar a tu vida, como lo ha hecho muchas veces. Como lo hizo tantos años. Entonces, por eso dice, ¿cuánto tienes de cristiano? Tengo 20 años. Y te encuentras con otra persona, ¿cuánto tienes de 2 años? Y ves que esta persona que tiene 2 años, o 1 año, o unos cuantos meses, qué madurez hay en su vida. ¿Cuánto ha obrado Dios en sus vidas? ¿Qué tanto ha obrado? ¿Qué tanto ha hecho? Y las otras personas, como le digo que yo tuve esa experiencia de poder estar orando con una persona por muchos años, y cuando me lo encuentro muchos años después, y oigo otra vez la oración, la misma
las mismas peticiones, las mismas gracias, lo mismo todo. O sea, no ha pasado nada en esos 5 años. Es una relación nomás, es una crítica sencillita, nomás ilustrativa. El que se debe criticar es uno, ¿no? Entonces en el 20 le dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. No nomás con que la oigas, porque dice, mira, me entró por un oído y me sale por otro. Ah, ok. Pues la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios va a lo que va dirigido, entra a tu corazón y ahí queda. Pero si tú no haces por entenderla, si tú no pones de tu parte, el diablo se la va a robar. Entonces sí, él tiene autoridad para decir, yo se lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque no le pertenece a él. Él no la hizo suya. No la hicimos nuestra. Entonces, pero los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios, producen una cosecha al 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y así es el cuerpo. Así es el fruto que va dando el cuerpo. Yo como médico les puedo decir que, pues todas las personas, me dice una persona, ay, que ya no tuviéramos dolor, pues no tuviera paciente, le digo. Porque todos los pacientes que vienen conmigo, el primero que le pregunto, ¿y qué te duele? No vienen a platicar, simplemente vienen a decir, ¿qué les duele? Entonces, y luego me dice, pues estoy igual. Pasé un domingo, pero, a ver, ya comenzamos a platicar. ¿No estás igual? Otra vez no podías caminar, venías de puntitas, traías la rodilla inflamada, traías esto, traías aquello otro, atrás de el quiste de Becker, un quiste de Becker ya está blandito, no está, estás mejor, ay sí, pero todavía no se me quita. Pues te di tratamiento para un mes y volver a verte. Entonces, has sanado el 30%. O sea, recibes al 30%, pero sigues persistiendo y mejorando la tierra y fertilizando la semilla, estás al 60%. Y sigues aprendiendo, teniendo más conocimiento, y sigues en la congregación, das al 100%, al 120%, al 100%, y comienzas a dar, oye, pero esta persona ¿cómo tiene revelación? Esta persona ¿cómo ha madurado? Oye, la familia la recuperó, los hijos, ahí anda un hijo predicando, oye, pero no era el hijo, ¿de qué? No, ya, o sea, ¿qué tanto han recibido? Están dando, y tú ves los frutos que están dando. Entonces, no quieren escuchar, no quieren entender, no la valoran, no la aprecian, no aprecian la palabra de Dios. Y así empezamos, pues todavía somos unos bebés. Digo porque yo pasé por eso también. Ya tenemos cerca de 40 años con esto ya, de cristianos. Entonces, pero yo pasé por eso también, que no la apreciaba. Que yo no iba, que yo me quedaba en la casa. Y luego fue cambiando, fue haciéndolo, fuimos oyendo la palabra y fuimos apreciándola y todo fue cambiando, ¿no? Entonces daba frutos que al 30 o al 20 o al 5%. Y vas aumentando y así vamos aumentando todos. Y todos tenemos diferentes excusas para hacerlo o no hacerlo. Como una persona que dice, yo leo mi palabra en la casa, yo veo esto, oigo mensajes, y todo no tengo que ir a la iglesia. Pues no vayas. Si no le haces el favor a nadie. A nadie le haces el favor o le quitas el favor a nadie. Es tuyo. Es como si tienes un boleto para ir a un restaurante y vete allá a comerte un steak y es gratis. Hay una cena, pero abundante. Es el mejor buffet de la ciudad. No quiero ir. Pues no vayas. Eso está mejor.
Me dicen, doctor, ¿y si me opero por fuera, el Seguro Social se enojará? No, va a estar contento, pues si tienes mucho trabajo. Tú mejor, dice, si no tienen con qué. Entonces, el diablo, entiéndelo, no pueden impedir que lean la palabra de Dios. Entonces, les da la explicación. Y para cerrar con esto, les quiero dar algo muy importante en lo que el diablo sí trabaja mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque no entiendes la palabra, porque no la escuchas, porque no la haces tuya, porque no la crees. No la crees. Y como ejemplo empezaré diciéndote, allá nos vamos a Génesis 14, por allá desde cuando Lot, Abraham, todavía, lo voy a leer para irnos rápido, no se los voy a leer, se los voy a explicar para irnos rápido. Abraham todavía no era Abraham, tenía un poco tiempo, y unos reyes se juntaron y se había separado de Lot. Dios le dijo, deja a tu familia, deja a tu parentela. Acuérdense, la familia es padre, madre, tú y los hijos, punto. Hermanos, tíos, primos, son parentela. Son parentela. Entonces le dijo, deja a tu familia, a todos tus parientes y ve, pero no, ahí va con su sobrino, ¿no? ¿Qué pasó con él? Le causó muchos problemas. Muchos problemas. De hecho, cuando comenzaron a crecer ya estuvieron siendo bendecidos por Dios, también Lot, porque estaba con Abraham. Y hasta que Abraham le dijo, ¿sabes qué? Estamos teniendo muchos problemas con las cosechas, con nuestros criados, nuestros sirvientes. Yo me voy a ir a otra parte o escoge tú mejor. ¿A qué parte te quieres ir? ¿A qué parte? Tú escoge la mejor. Te doy a escoger. No, agarró para Sodoma y Gomorra. Bueno, estando ahí, se juntaron unos reyes, dice ahí la palabra y la lee, y comenzaron se juntaban y juntaban sus ejércitos, se ganan poblaciones, saqueaban y se llevaban esclavos, ¿no? Llevaban gente como esclavos. Entonces fueron con Abraham y le dijeron, ¿sabes qué? El rey fulanito de tal ha llegado y se ha llevado a Lot. Entonces él va y agarra a 318 siervos que tenía ya preparados para las armas y va atrás de ellos, los alcanza y recupera a Lot y todo el dinero que habían saqueado, todos los bienes, y aparte lo que ya llevaban, ¿no? Y fue algo, pues como Dios lo tenía, como Dios hace las cosas, ¿no? Él llegó triunfante con la victoria sin perder ninguna vida de sus soldados, etcétera. Entonces, él en el camino, ya de regreso, se encuentra con Melquisedec. Es un sacerdote que en el Viejo Testamento se menciona 2 veces y en el Nuevo 9 veces, y que es una persona, un personaje que es Jesucristo, que Él es el sacerdote para siempre. Entonces cuando Él lo ve, cuando Él tiene el contacto con Él, le dice, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino, y junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Y luego viene el 17. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey fulanito de tal y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió al encuentro con él en el valle del Sabe, y Melquisedec también, ¿no? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto es mucho antes, era Abraham todavía, no estaba el pueblo, no estaban los hebreos todavía. Melquisedec, dice el 19, bendijo a Abraham con la siguiente bendición:
bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendijo y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti, le dijo el sacerdote. Luego Abraham dio a Melquisedec los diezmos, una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey Sodoma le dijo a Abraham, después, ¿no? Devuélveme a mi pueblo. O sea, en otra traducción le dice, devuélveme las almas y quédate con el dinero. O sea, como el diablo dice, lo que me interesa a mí no es el dinero, son las almas. Entrégame las almas y quédate tú con todo. Pero cuando él se encuentra con Jesucristo, es bendecido, y su reacción, ¿cuál fue? Diezmar. Entregarle a él los diezmos. Y hablamos de los diezmos un poquitito, porque eso es lo que más te ataca. Dios no quiere que crezcas en sanidad. Él no quiere que tú seas prosperado. Él no quiere que tú seas diferente a los demás. Él, si no te puede detener, te empuja, entonces te deja, te da mucho, para que te alejes nada más. Y la gente dice, qué bendecido soy por Dios. No es el diablo que te diga, ya no te congregas. Antes tanto que hablabas de Dios, ya ni hablas de Dios. Ya andas en borracheras, ya andas acá en tu vida, ya cambiaste de la roca a la arena. Ya estás construyendo tu vida sobre la tierra. Entonces, le dijo a él, no voy a agarrar un 5 de ti, porque no vas a decir luego que tú me has bendecido, enriquecido. Dale nada más lo que es justo a mis siervos, a lo que les pertenece, porque ellos fueron allá a pelear. Y punto. Pero con Melquisedec, con Jesucristo, cuando él se lo encuentra, es diferente. Y la gente, cuando tú hablas de los diezmos, te voy a decir lo que yo había dicho también y lo que oigo frecuentemente, y te dicen, el diezmo lo está agarrando el pastor. Mira el carro que trae, cambió de carro. Me acuerdo cuando una vez llevé a reparar el carro de Diana con un ojalatero. Entonces, él estaba ahí otro carro, llevó otro carro de ahí, y él era cristiano, acudía a una iglesia, y me dice, me grabó tanto, y vi el carro sí, fíjese, este es de mi pastor, me lo trajo para que le arreglara este choque que tiene aquí. Ah, sí, le digo, se chocó. No, se lo regalaron. Otro, fue bendecido por otro hermano ahí de la iglesia. Esa es la mentalidad que tienes del pastor. Me chocaron, el carro no sirve. Pues yo sí lo agarrara también, para que venga a hablarle a John que vengan por él y me den 8,000 pesos, ¿no? Eso no es una bendición. ¿Por qué no le das el carro que compraste? ¿Por qué no le regalas un carro del año? ¿Por qué no le das al que te está nutriendo espiritualmente y está toda la semana preparando para traerte aquí y está atento de tu salud, de ti y acá, y está orando por ti? Y no es como dice la palabra, no le pongas bozal al buey que trilla. O sea, el que está trabajando, a ese dale, aliméntalo. No, pero quieres verlos, la mentalidad latinoamericana. Entonces luego el diablo se aprovecha de eso y te dice, mira, compró carro. Mira, se fue de vacaciones con tu dinero, con lo que tú das. Entonces tú ya comienzas a diezmar, no para Dios, no como el mandato que Dios quiere que tú hagas para bendecirte. ¿Sí me entiendes? Sino que comienzas a limitar. Por eso dice la palabra, indefectiblemente diezmarás, sin defecto. ¿Y haciéndolo para qué?
¿Por qué diezmas? ¿Por qué Dios nos pide el diezmo? Porque el diezmo no es para hacerte rico. No es para hacerte rico. Como muchos dicen, diezma y te vas a hacer rico. No. Hay una ley espiritual, sí, y que la conocen las grandes, mucha gente que no conoce a Dios, pero que conoce esta ley. En lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Y lo hacen de muchas formas. Pero es algo que tú gritas al cielo, que tú tienes un Dios grande, que tú estás metido dentro de su obra aquí en la tierra, y que lo que hay en ti, tú lo das. Pero no porque vas a recibir, no den por necesidad, dice Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si tú das por la necesidad, Dios te va a dar. Pero no para hacerte rico. Él no tiene ningún problema en hacerte rico. Pero no es para eso. Y aparte, Él no recibe limosnas. Él recibe porque está vivo. Él está vivo. Y es lo que está diciendo tú. Yo le doy a un Dios vivo. Lo que pase con el dinero de ahí que lo doy, como igual no te debe de importar, como a mí no me interesa qué es lo que das y cuánto das. Porque eso entre Dios y tú. Por eso los sobres ni le pongan su nombre, ni le pongan la cantidad, ni nada. Y a veces hay unos sobres que están repletos, llenos de billetes de 500. Y a veces no. Pero es entre ellos y Dios. No es lo que yo estoy recibiendo. ¿Y ese dinero para qué va? Para los gastos, para esto y para aquello y todo. Y mantener al pastor es malo. Pues ya quisieran esa bendición. Ya quisiéramos esa bendición, ¿no? En donde la gente, entonces sí, deja su vida completamente para dedicarse a la palabra y dedicarse completamente. Por eso el diablo se mete, y lo ponemos aquí, porque tú escuchas cuando se te da la enseñanza antes de recobrar los diezmos, pero la oyes y te sale por el otro oído. No la escuchas y la entiendes y la haces tuya. Y te cae el 20 que el Dios no necesita tu dinero. No lo necesita, ni mi dinero. Nosotros lo necesitamos. Igual que la salud. Igual que la salud. Nosotros somos lo que la necesitamos. Entonces, nosotros somos los que necesitamos. Y como leía, y nos da de esos. Ay, son tan... El diablo no inventa nada. No es creativo. No es creativo. Si tú te vas a una congregación, a otro lado, a otro país, vas a ver lo mismo que ves aquí. Muchas mujeres, pocos hombres. Los hombres allá afuera, ya que mi vieja vaya, hasta que escuchan la palabra. Y comienzas a ver lo mismo, y las mismas excusas. Ya no sabe de quién lo oyeron o qué pasó. Y poniendo los ojos, es que yo conocía una vez en una iglesia, iba allá, y el pastor, hizo esto y otros pecados. Pues es igualito que tú. ¿Qué creen que yo puedo volar? ¿Que otro pastor puede volar? Son igualitos. Si me traen los tamales, no los voy a tirar, me los voy a comer. Como si yo te los traigo y te los doy a ti. Te los vas a comer. Somos idénticos. Tengo las mismas tentaciones, hasta peores.
Entonces, si tú pones los ojos y luego dices, no, yo ni me congrego, vean, pastores, ahí la religión, pues ponga los ojos en el hombre. Y es como Él te aleja y que te endurece el corazón, que ve los milagros enfrente de ti, a través de tu esposa, o a través de lo que sea, o a través, ve los milagros que suceden, como accidentes tan grandes, y no te pasó nada, no pasó nada. Como personas que yo como que me dedico a eso, que veo a los pacientes, ¿cómo fue un accidente tan leve y todos se murieron? Como una persona que se fueron como 10 días de vacaciones en carro, recorriendo allá por Guadalajara y todo, y regresaron, y aquí en por la Riverol y la otra calle donde están componiendo ahí el puente, ahí chocaron y se murieron todos. No sé si se recuerda, supieron de eso hace muchos años. Fue Dios, ¿no? Que uno siempre tenga que estar preparado para todo eso. Entonces, nosotros debemos estar preparados. Dios nos habla, nos dice, escucha la palabra, agárrala, escúchala, abre tu corazón, que caiga en buena tierra todo lo que Dios te dice. No digas que es del Viejo Testamento. Lo que te dije de Melquisedec, no estaba la ley todavía. Es que eso es de la ley, te dice el diablo. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, la gracia te trae más. Bajo la ley te dice, no matarás. Te dice, pero ahora te digo, en la gracia, no ofendas a tu amigo. No lo difames, porque eso es un asesinato. En la ley te dice, no adulterarás. Y decían que para que era un adúltero tenían que agarrarlo en el acto. Y la ley, ahora la gracia viene y te dice, con que desees libidinosamente a esa mujer, ya adulteraste, ya fornicaste. Eso es peor. Ahora no es una ley, es un mandamiento, es un mandato para Él bendecirte. Pero si no cae y hay revelación en ti, esa es la enseñanza de todo lo que oigas en la palabra, que decís, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y llegas y le estudias y te acuerdas y tomas lo tuyo y lees la palabra y buscas, ¿qué me quieres decir? Entonces Dios te comienza a dar. Y comienzas a cosechar. Y como les dije ahorita, que lo leí, dice en Mateo 13 del 15, ya para cerrar. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, como les dije ahorita, ya lo leí, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. O sea, ¿quién lo hizo? Ellos, tú, yo. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Es donde está la palabra, para que yo los sane. ¿Sane de qué? Del cuerpo. Del cuerpo. El cuerpo que no tiene tanta importancia, le damos tanta importancia. Y un dolorcito o algo, hay que ir con Dios rápido. ¿Verdad? Pueden pasar. Uy, qué rápido se fue, ¿no? El tiempo para adorar a Dios un momento.